Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a hacer una breve introducción a lo que sería animación en Blender 2.92, aprendiendo nociones básicas como lo son los keyframes, los fotogramas por segundo, la línea de tiempo y su funcionamiento y el Graph Editor. Si ustedes buscan en internet qué es animar, lo que les va a aparecer es dar la sensación de movimiento a imágenes, dibujos u objetos inanimados. Aunque una definición más aplicada al diseño 3D que les daría yo es que animar es hacer que ciertas propiedades de uno o varios objetos o de la escena dentro de nuestro archivo de Blender se modifiquen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros programamos un objeto para que en cierto momento se mueva, lo estamos animando, ya que estamos haciendo que una de sus propiedades, que es su posición, cambie en un cierto momento. En Blender podemos animar cualquier propiedad de un objeto o de la escena que se les ocurra. Y para hacerlo vamos a trabajar en principio con el espacio 3D y también con la línea de tiempo. Y luego vamos a ver otro espacio que es el Graph Editor, pero eso va para más adelante. Si observan detalladamente la línea de tiempo, pueden ver que hay unidades que van desde 0 hasta 250. Y estas unidades son los fotogramas. Y en esto se basa la animación y el video, en fotogramas que son las distintas imágenes que lo componen. Porque un video es una sucesión de imágenes inanimadas que pasan tan rápido que nosotros las percibimos como un movimiento. Y mientras más rápido pasen, más fluido se va a ver el video. Esto se mide en fotogramas por segundo, los famosos FPS. Este término se usa mucho en juegos, ya que mientras más FPS tenga un juego, mejor se va a ver. Nuestra línea de tiempo por defecto se rige a 24 fotogramas por segundo. Es decir, que en el fotograma 24 habría pasado un segundo de video. Y nosotros a esto lo podemos modificar. Si nos vamos a este menú de aquí, desde Frame Rate, podemos modificar los fotogramas por segundo de nuestra animación. Está en 24 porque este es el estándar del cine. Las películas y los videos, la mayoría de los videos se mueven a esta velocidad de fotogramas, así que yo lo voy a dejar así. Bueno, después de tanta explicación vamos a llevar a cabo un ejemplo. Lo que vamos a hacer es mover este cubo desde su posición inicial unos metros hacia el costado. Y bueno, para hacer que este cubo se mueva desde aquí hasta otro punto, primero tenemos que marcarle la posición inicial donde debe estar al inicio de la animación. Esto es fundamental para cualquier tipo de animación. Cuando nosotros queremos hacer una propiedad se modifique, primero tenemos que establecer cómo estaba al principio de la propiedad. Es decir, en el inicio de la animación, que sería el fotograma 0, tiene que estar el cubo aquí, donde se encuentra en este momento. Para marcarle eso a Blender, tenemos que irnos al fotograma 0 dentro de la línea de tiempo. Y ahora vamos a cliquear dentro del espacio 3D con el cubo seleccionado y para insertar un keyframe. Y vamos a insertar un keyframe de locación, es decir, de lugar, de posición. Ya lo insertamos, es este punto amarillo que se ve acá. Pero bueno, ¿qué es un keyframe? Un keyframe, según la documentación de Blender, es un marcador de tiempo que almacena el valor de una propiedad. Es decir, este marcador de aquí amarillo lo que está haciendo es almacenar el lugar donde debe estar este cubo en el fotograma 0. Entonces ahora, si nosotros queremos hacer que este cubo en un segundo, por ejemplo, vaya hasta aquí, lo que vamos a hacer es irnos con la línea de tiempo hasta el fotograma 24, que como expliqué antes es un segundo, porque nuestra animación va a 24 fotogramas por segundo. Entonces nos vamos al fotograma 24 y vamos a mover el cubo con G hacia la posición que nosotros querramos. Esto es a voluntad de ustedes, a gusto de ustedes. Lo dejamos ahí y ahora vamos a insertar con I otro keyframe de locación en donde se encuentra ahora. Y como estamos en el fotograma 24, ahora en 24 el cubo sí o sí tiene que estar en esa posición. ¿Y qué pasa si nos movemos por los fotogramas del medio? Bueno, el cubo se irá trasladando poco a poco de una posición a la otra. Entonces ahora, si cliqueamos aquí para desempausar la animación o le damos a la barra espaciadora, vemos como el cubo avanza de una posición a la otra.
básicamente lo que está haciendo es ir de la posición inicial que le marcamos en el primer keyframe hasta la segunda. Y bueno, con este principio podemos llevar a cabo muchísimas opciones distintas. Por ejemplo, podríamos ir al fotograma 0 una vez más y agrandar el cubo. Lo agrandamos con S y ahora cliqueamos I y le insertamos un fotograma de escala, de tamaño. Entonces ahora en el fotograma 0 tiene que ser de este tamaño. Pero si nosotros nos movemos con la línea de tiempo hasta el fotograma 24 y ahora al cubo lo achicamos y le damos cliqueamos I y le damos a un keyframe de escala una vez más, ahora el cubo, además de moverse, va a cambiar de tamaño. Y este principio se puede aplicar a cualquier propiedad que tenga el objeto. La propiedad se puede marcar con un keyframe cliqueando I desde el menú específico para insertar un keyframe, o también desde la propiedad. ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, si nosotros nos vamos a las propiedades del objeto en este menú con el cubo seleccionado, vemos que aquí tenemos varias propiedades y al lado hay un candado, el cual lo vamos a toquetear, y un rombito o un circulito. Bueno, los que tienen un rombo son los que tienen las propiedades que tienen insertado un keyframe, y las que tienen un círculo son las que todavía no fueron modificadas, pero las podríamos modificar desde aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos insertar un keyframe de rotación, podríamos hacer que en el segundo 24, en el fotograma 24, que es donde está la línea de tiempo, se establezca que el cubo debe estar en esa posición. Entonces en rotación, en X, vamos a clicar acá para insertar un keyframe que en el fotograma 24 la rotación del cubo en X sea 0. Entonces ahora nos vamos a ir al fotograma 0 y vamos a rotar el cubo en X un poco. Y vamos a clicar una vez más aquí para insertar un keyframe también en el fotograma 0. Entonces ahora lo que hicimos fue insertar keyframes de rotación desde el menú de las propiedades. Entonces además de agrandarse y moverse el cubo, va a rotar. Y los keyframes también se pueden mover de lugar. ¿Para qué necesitaríamos esto? Bueno, por ejemplo, si nosotros querríamos que toda esta modificación del cubo se realice en más tiempo, en vez de un segundo, en vez de 24 fotogramas, queremos que se realice en 2 segundos, por ejemplo, lo que serían 48 fotogramas, tranquilamente podríamos seleccionar solamente este fotograma. Cuando está en amarillo es que está seleccionado. Si seleccionamos solo este y lo movemos al fotograma 48, ahora él se va a realizar exactamente el mismo movimiento, se van a modificar las mismas propiedades, pero en 2 segundos en vez de 1 segundo. Y también podríamos, por ejemplo, duplicar un keyframe. Por ejemplo, si yo agarro el fotograma, si yo digo fotograma me estoy confundiendo, si yo agarro el keyframe inicial y con Shift D lo duplico, lo puedo llevar al otro lado, digamos, del fotograma central. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el cubo se va a mover y va a volver a su posición inicial. Veámoslo. Vemos que el cubo va hacia un extremo y luego vuelve en reversa. ¿Y cómo es que pasó esto? Bueno, es que en realidad lo que hicimos fue tomar el fotograma de las propiedades iniciales y lo duplicamos al final de la animación. Entonces el cubo lo que hace es iniciar en una posición, cambia a otra en este fotograma del centro y luego vuelve a su posición inicial, ya que el primero y el último keyframe son el mismo. No sé si esto se entiende. Esto es bastante interesante, también bastante manipulable. Y bueno, ya terminando con esto, podemos terminar el video yendo a lo que sería el Graph Editor. Para abrir el Graph Editor, lo que debemos hacer es irnos a este lugar de aquí y cambiar el espacio de trabajo de Timeline a Graph Editor, que se encuentra aquí. Y cuando abrimos este espacio podemos llegar a entrar en pánico, da un poquito de miedo. A mí me dio miedo cuando lo vi por primera vez, porque no se entiende nada de lo que se está viendo. Pero no es tan complicado como parece a primera vista. Lo que son básicamente estas curvas representan el movimiento a lo largo del tiempo desde un keyframe al otro. Y son todos los movimientos a la vez estas curvas, por eso se confunde tanto, pero nos podemos centrar solo en un movimiento. Si nosotros abrimos este menú de aquí, tenemos todas las curvas que va a haber en este gráfico con el nombre, por ejemplo. Y si cliqueamos una, por ejemplo, la escala en X, la escala de este cubo en X, vemos que esta línea roja que hay aquí, que es la única que quedó brillosa, representa
la alteración del tamaño del cubo en X a lo largo del tiempo. Vemos que la línea en un cierto punto baja y luego vuelve a subir al mismo punto en el que estaba al principio. Y esto representa el cambio de tamaño del cubo, como si se fija donde está más baja esta línea, es donde más pequeño es el cubo. Y donde más, cuando vuelve a ser alta, es cuando vuelve a su tamaño original. Y esta curva se puede modificar como una curva común de Blender. Si nosotros cliqueamos algún extremo o al centro, podríamos tranquilamente modificar esto, rotar la curva, por ejemplo. Entonces ahora, si nosotros desempausamos la línea de tiempo, vemos que el cubo va a hacer formas extrañas. Por ejemplo, ahora se estira por demás en el eje X, entonces va a aparecer un rectángulo por un momento. Vamos a volver atrás y a acomodarlo. Y también algo que se puede controlar es el modo de interpolación. Esto es lo más interesante, algo simple del Graph Editor, pero que se puede usar mucho. La interpolación sería cómo va el movimiento, cómo se desarrolla el movimiento desde un keyframe hasta el otro. Si nosotros clicamos botón derecho, vemos que ahí dice Interpolation Mode y por defecto esto está en Bezier. ¿Qué significa? Que el cubo, por defecto, si nosotros hacemos que un keyframe, que un objeto, una propiedad se mueva de un punto a otro, de un valor a otro, esto se va a hacer con una... Esto es bastante técnico, pero vale la pena aclararlo. Esto se va a hacer con una especie de aceleración y desaceleración, para que el movimiento sea más suave. Si nosotros observamos con mucho detalle esta animación, podemos apreciar que el cubo es como si al final desacelerara un poquito y al principio le cuesta un poco acelerar. No es que en todo momento se mueve a la misma velocidad. Bueno, esto es porque el modo de interpolación está en Bezier. Ahora, si nosotros seleccionamos todas las curvas y ahora clicamos botón derecho y le damos a lineal, ahora el cubo se va a mover de forma mucho más rígida. Como podemos ver, fíjense al final cómo rebota, es como que rebota mucho más rápido y la animación es mucho más rígida, menos detallista, como menos suave. Por eso por defecto el modo de interpolación se encuentra en Bezier. Entonces si se fijan, cuando llega acá es como que desacelera y vuelve a acelerar. Para un segundo para hacer una aclaración de un error que cometí en mi explicación, y es que en realidad si el cubo cambia de velocidad sí o sí va a haber una aceleración. Sin embargo, lo que yo quise decir es que con la curva en modo Bezier esa aceleración toma un tiempo. En cambio, si está en lineal la curva, la aceleración va a suceder de un instante a otro, no va a implicar un lapso de tiempo. Y bueno, este modo hay varios tipos, digamos, de interpolación que ustedes pueden utilizar para modificar la animación. Básicamente el Graph Editor nos permite editar la animación de forma más precisa. Y bueno, con eso ya daríamos por terminada la introducción a la animación en Blender 2.92. Con los conocimientos adquiridos en este video ya podrían realizar animaciones sencillas. Así que bueno, si les gustó este video denle like y en los comentarios me pueden dejar sobre qué quieren que sea un próximo tutorial. Y eso sería todo. Chao.